estoy mostrando lo que es el perfil involuta, un costado del diente, el perfil involuta del otro lado. Decíamos que si los tendíamos, se iban a cruzar. Y el espesor del diente, que lo medimos así, pues el espesor del diente sí va a ser 0. Entonces, vamos a revisar en qué radio ocurre justamente este valor de espesor 0. Yo preguntaría nada más si alguien lo intentó resolver este problema. ¿Alguien lo intentó y llegó a algún resultado? Ninguno. Bueno, ok. Vamos a ver la solución del problema. Y si hubiera alguna duda, bueno, me la preguntan y tratamos de aclarar. Vean, estoy mostrando aquí en pantalla la ecuación que tenemos para determinar el espesor del diente en un punto B. Sabemos que si quiero determinar el espesor en un punto de radio B, pues necesito conocer todo lo que está en el segundo miembro. En este caso en particular, a esta ecuación la vamos a eliminar algunos términos. Los términos que podemos eliminar es, primero hago el despeje de este 2RB, está en el segundo miembro, lo paso al primero y me queda así. Y lo voy a eliminar porque el punto o el radio que le voy a llamar B, en el radio B, el espesor del diente vale 0, es lo que yo ando buscando. Entonces, si el espesor vale 0, todo esto se me hace 0 y me queda únicamente esto que está remanente del lado derecho. Entonces, de aquí, la involuta de phi b la pasamos al primer miembro y la ven abajo. Me queda esta expresión. Curiosamente, para el punto A, que es otro punto cualquiera, necesito espesor, radio y ángulo. Y si ustedes revisan el enunciado del problema que estábamos viendo, en ese enunciado me da espesor, me da radio, me da ángulo. Entonces tengo 3 valores que puedo reemplazar en la ecuación que acabamos de ver. Me regreso a ella para reemplazar los valores. Entonces, aquí están los valores que acabamos de ver. Espesor, radio y ángulo. Bueno, esto aparece con una involuta de 20 grados. Ahora para ustedes ya no es nuevo la función involuta. Ya saben que la función involuta son el valor de la tangente de estos grados, que son 20, menos los 20 grados expresados en radianes. Entonces, esta es la manera, 20 dividido entre 180 entre pi, que da 57 y fracción, que es el valor de conversión para radianes. Entonces, aquí está. Y tengo ya este valor para calcular. Recuerden que al hacer esta operación, yo estoy obteniendo aquí un valor de, esto me dio 0.01490 para un ángulo de 20 grados. Aquí. Pero ustedes también disponen de tablas involuta. Aquí están las tablas de función involuta. Y para 20 grados, aquí estoy con 20 grados, aquí estoy. Los grados, los 20, y como es 20 grados cerrados, es 0.0149. Ese es el valor de la función involuta. 0.0149. Este valor de 0.0149 es el que obtuve al calcular esto. Si alguien desea hacer con su máquina, pues lo puede checar y le va a dar este valor.
Pero ya teniendo las tablas de función involuta, pues ya no necesito más que entrar con los grados y encontrar el ángulo. Ok, este valor de la función involuta se lo voy a sumar a esto y me da 0.047. Esto es la función involuta phi b en otro radio. Que todo esto, vean, lo manejamos para el radio que está en un punto A mayúsculo. Y entonces aquí lo que estoy sacando es que en otro punto B la función involuta vale 0.047654. Bueno, uno de los problemas que se van a encontrar es que no siempre van a tener esto que hicimos aquí. Aquí tenían la función involuta de 20 grados y aplicaron o bien la ecuación o bien nos fuimos a la tabla y ahí calculamos a cuánto correspondía, 0.01490. Pero ese es exactamente el inverso lo que tenemos que hacer. Conozco yo 0.01490, que es el valor de la función involuta, y tengo que calcular cuánto vale en grados la involuta. Y aquí es lo que está pasando. Vean, aquí calculé la involuta de phi b, me dio esto. Pero a mí lo que me interesa es saber a cuántos grados corresponde esta involuta. Entonces, observemos con detenimiento el valor que yo tengo. 0.047654. Quiero saber involuta de cuántos grados es. 0.04765. Nos vamos a las tablas que ustedes tienen. 0.04765. Por aquí ven, van 44, 45, 46, 47. Por aquí andan los valores de 0.040 y tantos. Aquí. ¿Cuál es el valor exactamente que ando buscando? Checamos. 0.04765. Entonces, no hay un valor de 0.04765. Ustedes lo pueden checar aquí en la tabla. 0.04765 no hay. Hay 4763. Y de ahí de 4763 se salta a 48164. Y antes tenemos 0.47, no hay un valor exacto. Entonces, cuando no hay un valor exacto, tenemos que interpolar. Y la interpolación que vamos a hacer es la que aquí les muestro. Vean, voy a poner involuta de 28.9. Ese valor que ven de 0.047630, involuta de 28.9, sale de las tablas. 28.9. Aquí está 28 grados. Y vean que en la parte superior tenemos los puntos. Entonces, punto 9 es la última. Entonces, 28 y punto 9. Aquí está 28. Y me voy a la última. Aquí está este valor. Punto 47 o punto 0.047.630 para 28.9. Aquí la 28. Y arriba está el 9. Punto 0.047.630. Esto lo vemos allí. Vean, anoté 28.9.047.630. Y también tengo anotada la de 29 grados. Vamos a ver cuánto me da la de 29 grados. La de 29 grados está aquí. Este punto. Está. Punto 0.048.164. Punto 0.48. Ese valor lo anoto aquí. Punto 0.048.164 y es para 29 grados cerrados. Entonces, observen, ¿por qué escogí estos dos valores? Porque entre estos dos valores está el valor que yo ando buscando. Aquí está.
Entonces, interpolamos. Algunas máquinas de ustedes ya hacen la interpolación directa. Yo lo estoy haciendo aquí manualmente para que lo vean. La diferencia entre grados de estos dos me da 0.1. La diferencia de las funciones involutas entre estos dos es esta. Este valor que aparece de aquí de 0.00024 corresponde a la diferencia. Voy a tomar como base el de abajo de 28.9. La diferencia entre este valor y el valor que quiero. Vean que aquí tengo 630. Pongámosle 30 nada más. 30. Para llegar al 54 necesitamos 24. Entonces, por eso aparece aquí el 24 que está aquí. Cuando yo encuentre lo que voy aquí a interpolar, lo voy a añadir a este valor que tengo aquí, al de 28.9, porque es el que estoy tomando como referencia. Entonces, 24 sale de la diferencia de estos dos valores y X es lo que quiero saber cuánto es. ¿Cuánto de grados corresponde a esta pequeña diferencia que yo tengo? Entonces hago la interpolación de espejo X por regla de 3 y me da 449 por 10 a la menos 3. Este valor se lo voy a agregar a 28.9, que es donde hice la diferencia de 30,54. En 28.9, y esta fracción es fracción en grados. Aquí está. En realidad, este valor me da 0.45 más o menos, que es lo que le estoy añadiendo aquí. Conclusión, de todo lo que hemos hecho en donde he puesto que el espesor vale 0 y he encontrado el ángulo de presión involuta para el punto B, por fin he definido cuántos grados tiene. 28.9045. Ese es su valor. Lo dejo por ahí pendiente el cálculo, ya tengo el ángulo. Y ahora voy a utilizar una ecuación. RB, R coseno de phi. Yo les mostré con anterioridad que en la generación de involuta que aquí tenemos en pantalla, aquí está la generación de involuta de un lado, el diente, y la generación de la involuta del otro lado del diente, de este lado. Ambas generaciones de la involuta están basadas sobre este círculo que es el círculo base. Entonces observen, para este punto A, en donde yo formé este triángulo, que aquí voy siguiendo para el punto A, hay un cateto de este triángulo que se llama RB. Vean que la RB es minúscula, es radio de base, diferente a esta mayúscula. Este va referido al punto B que aparece aquí. Pero esta B minúscula es radio del círculo base. Y este radio del círculo base es la misma para este punto A que para el punto B. Veanlo, aquí viene. Y aquí está el radio de base otra vez. Quiere decir que el radio de donde se está generando el perfil involuta es el mismo. Entonces los radios de base son iguales aunque los puntos sean diferentes. Entonces yo tomo, si los radios de base son iguales, yo tomo subíndice aquí, RA, coseno phi A. Y lo puedo igualar el radio de base con RB, coseno de phi B, y lo puedo igualar con otro punto, RC, coseno de phi B, con lo que yo le llame, porque son iguales los radios del círculo base. Ahora, ¿para qué me sirve esta igualación? Para despejar R sub B mayúscula, como está aquí, hacer el reemplazo de valores para el ángulo de phi A, me lo dieron de dato. Recuerden que desde el principio lo teníamos, aquí manejamos 20 grados. Entonces aquí conozco 20 grados y el phi B es el que acabamos de obtener por interpolación, 28.90. Entonces aquí está el valor del coseno de 28 y
finalmente pues me da un valor de radio que aparece en la parte inferior de 4.293. Quiere decir que ese es el valor del radio en el cual el espesor del diente se hace 0. Y bueno, es una curiosidad de conocer hasta qué punto. Este valor de radio pues es el más grande. El radio de base de 4.29 es el más grande de todos. Recuerden que en lo que es la generación del perfil involuta, yo tengo un radio que es donde se genera la involuta, que es el radio base. Pero base, acá abajo tengo un radio de addendum, así se le llama. El más grande, el que está acá, se le llama el radio de addendum. Tengo arriba del círculo base un radio que se llama el círculo de paso. ¿Y lo ven? ¿Y lo ven? Entonces, todos estos son los círculos que yo tengo. Pero bueno, el radio que acabamos de obtener es un radio que va a ser mayor que todos estos. Porque estamos imaginando que el diente sigue para allá, el perfil de este lado sigue para allá y se forma un punto en donde se cruzan y se forma el pico del diente. Y desde el pico del diente hasta el centro de giro va a ser el radio. Y ese radio que acabamos de obtener de 4 puntos y fracción, pues es el mayor de los que tiene el engrane que estamos revisando. Vean que aquí el radio que me daba el enunciado era de 4 pulgadas. Y el radio en donde se forma el pico es mucho más afuera, 4.293. Ahí lo ven. Entonces, esta es la solución del problema. Quisiera que me externaran alguna pregunta o duda que tuvieran de este problema que acabamos de resolver, por favor. Profe, yo lo intenté hacer. Igualé a 0 lo que había dicho del espesor el espesor B, el estaba puntiagudo. Sí. Pero no cancelé el radio al principio. Esto que está aquí. Ajá, entonces yo puse RB en términos de coseno de teta A. Y entonces me hacía muchas identidades y no llegaba a nada, entonces no lo pude. Sí, a veces aquí la cuestión es más que nada el álgebra, pero pasar para acá, pues que si lo dejo allá, pues no tengo la información de todo, porque nada más me dan para el punto A, el espesor, el radio y el ángulo. Pero si lo dejo allá, me quedo con 2 incógnitas. Entonces aquí al bajarlo, pues ya es un manejo algebraico, donde yo sé que este valor de 0, entre lo que tenga de valor esto, pues me da 0 y ya se reduce en la incógnita. Sí, a veces problemas algebraico más que nada. Pero bueno, esta es la solución el ángulo de presión involuta determinado en tablas. Y repito, las tablas me sirven para ir al revés, de conociendo la función involuta, encontrar los grados. Para eso me sirve. Porque siempre vamos de los grados y obtenemos el valor de la función involuta, pero cuando tenemos que ir atrás, necesariamente necesitamos estas tablas. Y por cierto, ahorita respondo. Estas tablas que están aquí, pues las pueden sacar de algún texto. Alguien me preguntaba de dónde las había sacado. Yo las saqué de un libro de los autores, les digo, es de Mavi, se llama. Mavi, el autor, y Ogbir. Mavi y Ogbir. Ahí lo saqué. Y son tablas que me dan la generación de la involuta desde los 30 hasta los 60 grados al trabajo. Que son los que podemos tener. Si alguien me preguntaba algo, adelante. Yo, profe, es que me perdí un poco ahí donde sacó X, que dice 4 por punto 40 y tanto por 10 a la menos 3. Ahí, X igual a punto 44, 49, 43 por 10 a la 3, menos 3. ¿Sí viste cómo salió este valor o no? No, es
No, estuve viendo cómo salieron todos los de arriba y ahí en esa parte me distraje tantito, no, ya cuando vi ya estaba ahí. Sí, estos valores salen de tablas. Yo voy a las tablas de Sí, la sí, eso sí. y los tengo los dos. Luego lo que hago es sacar la diferencia entre estos dos y la anoto aquí. La diferencia entre estos dos y la anoto aquí. Luego estos son grados. Entonces yo necesito saber cuántos grados equivale una cantidad. ¿Cómo saco esta cantidad de .00024? La saco viendo la diferencia que hay entre 28.9 y el valor que yo quiero. Si observan, aquí tengo terminación 30. Para llegar al 54, me faltan 24. Entonces, entre este valor y este valor, ahí hay esto de diferencia. Entonces, yo quiero saber a cuánto equivale en grados esto. Y entonces, aquí, por regla de 3, saqué los grados que corresponden a esta pequeña diferencia que hay entre los valores. Y me dio esto. ¿Qué voy a hacer? Estos son valores en grados. ¿Qué voy a hacer con estos valores en grados? Se los voy a sumar a esto que está aquí. Porque yo tengo aquí 47,630 y lo quiero para 47,654, un poquito más grande. Entonces lo voy a sumar a este valor. Aquí está. Si para este valor es 28.9, para la diferencia que hay entre estos dos va a ser esto. Entonces se lo sumo y obtengo el 28.9045, que es el valor exacto para el ángulo de presión involuta en el punto B. De ahí sale. Ok, profe, muchas gracias, una disculpa. No hay cuidado. Quiero comentar, aprovechando que esto lo tienen ustedes en el material que les di. Quiero comentarles sobre los estándares que hay en los engranes. Generalmente hay una asociación americana de fabricantes de engranes que se llama ACMA. Eso significan las literales que aquí ven, ACMA, Asociación Americana de Manufactureros de Engranes, algo así. Entonces, esta asociación da los estándares que deben tener los engranes. Entonces, por principio de cuenta, quisiera que tuvieran presentes que la ACMA me maneja 3 grados de ángulo de presión, 3 grados. Este fue el primero que se inició, 14.5 grados, que va en desuso y ha venido más a reemplazar estos dos valores, 20 o 25 grados. Entonces, seguramente cuando ustedes se crucen con algún engrane, obtendrá 20 o 25, que son los modernos, 20 o 25 grados. Ahora, dentro de lo de 20 o 25 grados, yo puedo tener un diente que se llama de profundidad total o uno que se llama escotado o corto. Aquí están. Son dos tipos de dientes. Aquí ven profundidad total, escotado o corto. Y son los que puedo tener. ¿En qué se diferencia un diente de profundidad total y uno corto? En su tamaño del adendo. Vean que cuando tengo profundidad total, el adendo, yo creo que ya para todos está claro lo que es el adendo, es la distancia ahí. El adendo aquí está, se los muestro en la figura, es desde el círculo de paso hasta la parte superior del diente. Quiere decir que es la altura del diente. Y el dedendo es desde el círculo de paso hasta el fondo del diente. Entonces, cuando hablo de adendo, es uno le llama la cabeza del diente. En la literatura, en el argot, así le llaman. La cabeza, el pie. Entonces, este es el adendo, este es el dedendo. Entonces, hay valores que me da la ACMA que ya son estándares
Y sé que el adendo, como le estaba mostrando aquí, el adendo del de profundidad total es más grande. Uno entre el paso diametral que tenga el engrane va a ser más grande que 0.8 entre el paso diametral. De ahí que uno se llama profundidad total o completa y el otro corto, chaparrón, el de 20 grados. Bueno, habiendo visto los tres ángulos, 14,5, 20, 25, que yo puedo tener diente de profundidad total o corto, hay también una clasificación que la ACMA le da en base al paso diametral que tiene el engrane. Por ejemplo, en esta columna que estoy aquí, si el paso diametral va de 1 a 19,99, al diente del engrane, pues se le conoce como un diente burdo. Aquí dice paso burdo, paso grueso, pues. Pero si el paso diametral va de 20 a 200, entonces es paso fino. Entonces, ustedes deben tener también en mente que entre más grande sea el paso diametral de un diente, más pequeño va a ser el tamaño del diente. Y entre más chico es el paso diametral, entre más chico, el tamaño del diente se incrementa. Entonces, a eso se refiere esto que está aquí. Entonces, hay diferentes estándares. Adendum se representa por la letra minúscula, dedendum. El claro, que es la diferencia del dedendum menos adendum. Profundidad de trabajo, es 2 veces el adendum. Profundidad total, la suma del adendum más el dedendum. Este es un radio del filete de una cremallera básica, cuando el radio es infinito, y este es el espesor del diente que me lo da como unos 57,08 de P. Entonces, lo que quiero nada más es que tengan presente que hay estándares, hay tablas donde yo puedo acudir y puedo sacar información de los tamaños de adendum, dedendum, profundidad total, todo esto que está aquí, puedo sacar de ahí. Bueno, cuando yo voy a trabajar con un engrane que se dañó en un equipo, que lo voy a reemplazar, yo tengo que tener cuidado en que se cumplan 4 cosas principales que son las que les voy a comentar aquí. Tengo que cuidar que se cumplan 4 puntos. Primero, que los pasos diametrales, diametral pitch, si estoy en el sistema inglés, o los módulos, si estoy en el sistema internacional, que estos sean iguales al que voy a quitar. Quiere decir que si yo voy a quitar un engrane que tiene un paso diametral de 8, entonces el nuevo engrane que yo tengo que poner ahí tiene que tener paso diametral 8. Ahora, generalmente cuando yo fabrico los engranes, los fabrico con cortadores que son estándares. Y me dan número de dientes y características que son estándares. Entonces, si yo trabajo con un cortador de paso diametral 8, el engrane va a tener un paso diametral de 8. Y lo importante, el que quito, que está dañado, y el nuevo que pongo, tiene que tener el mismo paso diametral o el mismo módulo. Este es el primer punto. Hay otros 3 que tienen que cumplir. El segundo es el que está aquí marcado. Los ángulos de presión tienen que ser iguales. Yo les estaba mencionando de los estándares que tenemos, 14,5, 20 grados y 25 grados. Entonces, el ángulo tiene que ser el mismo que el que tenga el engrane. Cualquiera de esos 3. Por el otro lado, además deben de cumplir que tenga el mismo adendo y dedendo. Les mostraba en la figura lo que es el adendo y dedendo. Tienen que tenerlo igual los engranes que voy a intercambiar. Y por último, los espesores
de diente de los engranes tiene que ser igual a 1/2 del paso circular. Hay una fórmula para calcular el paso circular. Recuerden que se les dije que el paso circular es medido sobre el círculo de paso y es desde un punto en un diente al punto siguiente en el diente que está junto a él. Entonces, a esa distancia medida sobre el círculo de paso se le llama paso circular. Y el espesor de cada uno de los engranes tiene que ser a la mitad de ese paso. Entonces, son 4 características que ustedes tienen que tener presente, que siempre se van a cumplir en los engranes, siempre y cuando sean estándar. Desde luego que hay estándares o engranes que quedan fuera del estándar y se llaman engranes no estándar. Sí, son fabricación de engranes ya muy particulares. Y un engrane que vamos a revisar nosotros, que es no estándar, pues se va a volver no estándar porque lo vamos a sacar dentro de la medida que nos marca la ACMA para estos estándares. Si yo lo muevo, cualquier valor de estos 4 que les estuve mencionando, entonces lo saco de los estándares y pues bueno, ya cae en un engrane no estándar, que los hay, pero son usados para funciones específicas. Entonces, estos son los 4 puntos que tengan presentes, por favor, no se les olviden. Por último, quiero comentar de esta figura que ustedes la tienen. Aquí. En esta figura tenemos 2 engranes. Aquí está el engrane 1 y el engrane 2. Obvio, su centro del engrane, el centro de giro está para allá y voy a imaginarme que su giro va para allá. El engrane 1 está girando para allá. Si el engrane 1 gira para allá, no hay duda que el engrane 2 gira para allá. Porque 2 engranes van a girar en sentidos opuestos cuando son externos como estos. Entonces, uno horario y el otro antihorario. Ahí están. ¿Qué es lo que pasa en esta figura? Bueno, quiero que ustedes observen que en esta figura se ve el diente del engrane 1. Voy a poner que sea el motriz, el engrane 1. Y este es el diente del engrane 2, que es el movido. Está acá, conducido. Cuando se está moviendo el engrane en esta dirección, pues el diente del engrane 1 está en contacto con el diente del engrane 2 y le está dando el movimiento. Yo quisiera que pensaran por un momento que se detiene el movimiento del engrane 1 y ahora se invierte. En lugar de girar horario, ahora el engrane 1 va a girar para acá. ¿Qué va a pasar? Que este diente del engrane 1, al invertir el sentido de movimiento, va a hacer un giro en vacío. Es decir, va a haber una pequeña porción en donde se va a mover el engrane 1 y no le va a transmitir ningún movimiento al engrane 2, porque está este espacio aquí que se llama en inglés backlash. En español le llamamos huelgo. Entonces, el hecho que se le llame o se le designe con la letra B, como está aquí, es por la palabra en inglés, que de ahí la tomamos. Entonces, este juego o huelgo que aparece aquí, pues tiene que ser controlado en la fabricación de los engranes. Y hay tolerancias que yo debo tener en este backlash o huelgo que está aquí. No puede ser arbitrariamente cualquiera, sobre todo porque se ve afectado en el cambio de rotación donde yo lo tengo que hacer en los engranes. Hay movimiento en vacío, movimiento en donde el engrane 1 se mueve y el 2 no lo afecta. Son pequeñas cantidades de giro, pero hay que considerarlas. Ahora esto del backlash. Se los muestro aquí en otra figura. Aquí está el backlash, es lo mismo, solo que pues ahora ya aquí todos están cristianos. Aquí lo ven.
Entonces, aquí está el huelgo, que es el que veíamos nosotros. Y la separación, el movimiento en vacío que puede hacer el engrane cuando yo le cambio de giro. Entonces, este juego o huelgo pues puede exceder las recomendaciones que nos dan. Estas ecuaciones son cuando el juego vale 0, no hay ninguna duda. Esta ecuación me da la distancia entre centros de giro, número de dientes y el paso diametral que tenga el engrane. Esto me da el radio de paso, número de dientes entre 2 veces el paso diametral. Y esta es la razón de velocidad angular entre un engrane y otro. Recuerden que uno de los motivos por el cual uno trabaja engranes es para que la relación de velocidad angular sea constante. Entonces, esta relación de velocidad angular la puedo expresar en función del número de dientes o del número de los radios de paso del engrane. Ahora, cuando yo produzco o genero huelgo, cuando yo cambio la distancia entre centros. Ustedes han visto que están girando 2 engranes siempre en su centro de giro, pero si yo muevo la distancia entre centros que se llama C, entonces hago que el huelgo se aumente o disminuye según el movimiento que le hago. Entonces, en lugar de aparecer los valores de R, van a aparecer otros valores diferentes. Aquí ven todos los que tienen en esta presentación aquí, todos los que tienen comilla, son los nuevos radios. Al ser nuevos radios, hay nuevas distancias entre centros y distancia entre centros diferentes. Cuando yo desplazo el valor de C a un valor de C'. Y esta última ecuación es la ecuación que me da el huelgo. Vean que está tomado del inglés backlash, que hace un momento veíamos. Este es el huelgo y lo vamos a calcular con esta expresión. De nueva cuenta, nos aparece la función involuta, que afortunadamente ahora ya la conocemos y sabemos cómo buscarla en las tablas. Pero aparece nuevamente la función involuta y aparece la distancia entre centros que fue cambiada. Inicialmente era C, pero fue cambiada a C'. Vean que aquí aparece C, era la distancia original que tenía y fue movida a una distancia C'. Entonces hay una variación de distancia entre centros. Bueno, sobre este punto vamos a trabajar las ecuaciones que aquí aparecen. Vamos a llevarlo de la mano a este problema y vamos a calcular el valor del backlash. Ahora, ¿para qué lo calculamos y cómo sé si está bien? Bueno, en su texto, en el libro de Spots, viene una tabla, que la tabla está en el capítulo 10, en la tabla 10.1. Y aquí está el huelgo o juego que me están recomendando. Cuando yo monto un par de engranes, este es el huelgo permitido. ¿De qué va a depender? De la distancia entre centros de los engranes y el paso diametral que tengan los engranes. Entonces, hay recomendaciones que deben ir dentro de este rango de valores según corresponda, repito, al paso diametral y a la distancia entre centros. Entonces, yo podré checar si mi par de engranes están dentro de lo que me está recomendando la norma para el juego o huelgo. Entonces, esto es lo que es el backlash o huelgo. Dios mediante el día de mañana vamos a trabajar un problema que es este que está aquí, donde les voy a dar la información de todos los engranes y con cuánto lo movemos y vamos a determinar el juego o huelgo y lo vamos a venir a comparar con los valores que nos da esta tabla. Entonces vamos a poder definir si está dentro de las normas que me dan o estoy fuera de. ¿Alguna pregunta, muchachos, de todo esto que hemos estado viendo el día de hoy? Si no hubiera preguntas, pues yo ahora sí creo que el grupo se integra todo mañana, ya se acabaron las vacunas hoy.
¿Estoy bien o estoy mal, José? Así es, profe. Ya se acaban hoy, ¿no? Entonces, mañana espero que ya esté integrado todo el grupo y revisaremos este problema.